Esto es Periodismo en Línea. Mi nombre es Javier con X y hoy vamos a ver cómo armar la noticia. ¿Cómo armar la noticia? Esta corresponde a la lección número 4 de nuestro curso Periodismo en Línea. Así que, adelante, acción. Bueno, efectivamente hemos venido hablando de qué es noticia, la primera lección, cómo esa noticia que nosotros distinguimos como importante tiene que ser relacionada con una audiencia, porque escribimos para una audiencia. Cada medio de comunicación tiene su audiencia. Puede ser su escuela, puede ser su comunidad, puede ser su centro de trabajo o un grupo especializado o algo más grande, toda una provincia o incluso un país entero. Entonces tenemos que estar muy conectados con nuestra audiencia, saber qué le preocupa, qué le interesa. Otra cosa que tenemos, y ya lo vimos también, es que tenemos que ser eficientes y facilitar la comprensión. O sea, no escribir en enredado, escribir en simple, escribir en directo, escribir sin muchos rodeos, directo al grano. Y dentro de ese sistema habíamos hablado de la famosa pirámide invertida, que era, rápidamente hacemos aquí la pirámide, que era lo importante adelante, arriba, que son las 5 preguntas, qué, quién, dónde, cómo y por qué. Y luego, cosas menos importantes, de tal manera que si el lector o el televidente ve nada más el inicio, ya está informado. Eso es lo que llamamos el encabezado con las 5 preguntas. También habíamos visto cómo obtener información para nuestras noticias. Y habíamos dicho que andábamos en busca de datos concretos de la gente, personas, instituciones que producen muchas noticias, lo que llamamos las fuentes informativas. Nosotros tenemos que tener un cuadernito o en nuestro teléfono inteligente y tener anotados ahí todos los nombres, teléfonos de las instituciones que nos están dando noticias constantemente. Así que si por algún motivo no podemos hacer nuestra visita semanal a esas fuentes informativas, las podemos llamar. Mira cómo va todo, alguna cosa interesante está pasando por allá. Y entonces mantenemos ese contacto, aunque no sea personal, que es lo ideal, también puede ser por medios electrónicos, incluso por email, porque ahora, o por chat, en fin, la cosa es mantener un contacto con nuestra fuente informativa para poder sacar la información. También habíamos dicho que tenemos que tener mucho cuidado con las notas, que las notas debemos empezar a simplificar. O sea, la noticia es una forma eficiente de dar información. Por lo tanto, nuestras notas también tienen que ser muy eficientes para que a la hora de redactar la noticia ya tenemos un poco filtrada esa información. Porque habrá toneladas de información y nuestros entrevistados van a darnos cualquier cantidad de datos. Nosotros tenemos que escoger los más importantes, los más interesantes y los más relacionados con el enfoque que queremos darle a la noticia. Entonces recuerden que el periodista que pregunta más es el mejor periodista, que si el periodista tiene una duda, no le quedó claro algo, pregunte de nuevo, que nunca escriba algo de lo que no está seguro. Usted pregunta y no por andar siendo muy eficiente, vaya corriendo y olvidando anotar cosas. No. Todo tranquilo, para que todo quede bien. Si usted llega a la sala de redacción o a su casa y se da cuenta que hay alguna cosa que no le suena bien, mejor ese dato o ese aspecto no lo toque, ¿verdad? Si es fundamental, pues está listo. Tiene que llamar por teléfono al entrevistado, tal vez, o confirmar con otra fuente. Siempre es bonito y productivo confirmar con otra fuente de algo complicado, de algo que usted no está seguro. Una forma, pues ahora puede ser con Google, ¿verdad?
que usted ve algún asunto que le dijo un entrevistado y dice, voy a consultarlo por Google a ver si está más o menos enfocado en la misma dirección. Porque el pecado más grande de un periodista en línea es dar un dato falso. Si nosotros damos datos falsos, perdemos credibilidad y nos ahorcamos solos. Ok. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Una vez en un periódico para el que yo trabajé, se estaba haciendo un parque con una bonita remodelación y en el centro del parque había una pequeña laguna. Una laguna para que anduvieran patitos y cosas así. Era algo sencillo y pequeño. Pues resulta que la periodista, compañera mía que estaba haciendo la nota, no siguió las normas que estamos dando aquí de anotar muy bien todos los datos y sobre todo las cifras y números. Y esta pequeña laguna tenía 1.3 metros de hondo. Ella publicó en la noticia, porque no siguió las reglas, que tenía 130 metros de hondo. O sea, la diferencia es un 0. Pero imagínese usted que una laguna de 130 metros de fondo podría meter ahí la Estatua de la Libertad y se ahoga. Lo único que veríamos sería la antorchilla, ¿verdad? Al final, ahí. Es lo único que se salva. Así que imagínese la vergüenza de esa periodista cuando se dio cuenta que por no poner atención, por no fijarse, cometió un error. Realmente, podríamos decir que era tonto, es un error tonto, pero que le costó su credibilidad. Y eso es una barbaridad. O sea, no podemos, en este caso, pues no perjudicó mayormente a nadie, pero nosotros no podemos publicar cosas equivocadas, publicar cosas erróneas. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo armar la noticia. En las lecciones anteriores habíamos hablado de que una de las fuentes informativas eran también los entrenadores deportivos. Y entonces poníamos un ejemplo de un entrenador de un colegio que es una de las fuentes informativas que yo recomendaría. Si no es el entrenador, puede ser el encargado de deportes. Si no es el encargado de deportes, puede ser un profesor que le gusta mucho organizar eventos. En fin, este tipo de personas siempre tiene bastantes noticias. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos aquí el entrenador, aquí ya lo dibujé, y decíamos que llegábamos a hablar con el entrenador y notábamos que había una camiseta nueva en el escritorio del entrenador. Le hacíamos la pequeña entrevista informativa y nos dice que sí, en efecto, es una nueva camiseta para el equipo de fútbol. Van a estrenar una nueva camiseta. Entonces, el entrenador nos dice que hay una nueva camiseta, ¿verdad? Y también nos dice que la van a estrenar en el primer juego de la temporada dentro de un mes, que esta camiseta tiene nuevos colores. Vamos a poner aquí brevemente los datos que nos puede dar el entrenador y que están remodelando o ampliando el equipo de fútbol con más entrenamientos, con mejores técnicas y con nuevos jugadores de años inferiores. También nos dice el entrenador que el diseño fue hecho por un estudiante. Entonces, ya concluimos la pequeña entrevista informativa con el entrenador. Le tomamos una foto al entrenador con la camiseta. Siempre pues, vamos a tener esa idea de andar pensando en la imagen. Y nos vamos a buscar al niño de 9 años que hizo el diseño. Entrevistamos al niño, al estudiante, y nos damos cuenta que tiene 9 años, como habíamos dicho. Es un niño pequeño, que es muy dotado en la parte artística, y entonces le tomamos una foto en la clase de arte. Aquí tenemos la foto, que el muchacho
hizo esto como parte de un proyecto de la clase. Y en fin, tal vez otras cosas que él ha hecho, tal vez hizo un mural en la cafetería, entonces ya es conocida su creatividad. Posteriormente nos damos cuenta que a raíz de todo este evento del primer juego de la temporada con nueva camiseta, tenemos a un grupo de muchachas que apoyan el equipo de fútbol, que están haciendo actividades, están reuniendo compañeras para hacer un grupo de cheerleaders, de porristas, para el juego inaugural. Entonces vamos a visitar a las porristas que están haciendo sus nuevos movimientos. Aquí esto se supone que son una torre de porristas. Y entonces ellas pues nos dicen, vamos a ponerlo en otro color, que están haciendo una rutina diferente, más acorde a la nueva camiseta, porque en la nueva camiseta incorporaron la imagen de un tigre como mascota del equipo de fútbol. Entonces ellas están haciendo una rutina con uñas y con cosas así para darle emoción, para darle alegría a ese porrismo que van a hacer en el primer juego. Entonces, tenemos una rutina del tigre nueva y tomamos una foto de las porristas al entrenar. Si tenemos un poquito de mayor espacio, podemos hacer unas pequeñas entrevistas a compañeros de la escuela. Acuérdense que este es un ejemplo de una institución educativa, de la escuela, colegio o universidad, y vamos a tener una pequeña frase de diferentes compañeros, alumnos o profesores hablando de la nueva imagen de la escuela. Entonces, resulta que es importante al hacer esta pequeña semblanza, que son pequeñísimas frases, ¿verdad? Escoger compañeros que representen a los grupos sociales, culturales y étnicos de la institución. En otras palabras, ponemos, si hay alguien rojo, lo ponemos rojo. Entrevistamos a alguien azul, entrevistamos a alguien cuadradito y entrevistamos a diferentes personas. O sea, que no todos sean flaquitos, que no todos sean blanquitos y que no todos sean del mismo grupo. Así que de esa forma damos una muestra de toda la gente que va a ese centro educativo. Eso siempre es importante. Cuando hagamos un pequeño muestreo, porque le vamos a preguntar qué opinan del nuevo diseño, si les gusta, si sabían, si van a ir al partido, les gustan los nuevos colores, qué piensan del tigre, pero una frasecita cada uno. Entonces ponemos una foto de cada uno con una frasecita como al final de la información. Entonces Paco Pérez dice, me encantó el tigre. Esta señorita va a decir, los movimientos de las porristas son fenomenales. Y así son una frasecita. Como ustedes ven, quizás lo estoy haciendo demasiado complicado, pero va a depender de muchas cosas. Acordémonos de la famosa regla de la línea. Cuando tomamos nuestras notas, tenemos que hacer una línea entre cada uno de los entrevistados, entre las notas de cada uno de los entrevistados, para no terminar poniendo lo que dijo alguien en la persona equivocada. Así que terminamos una pequeña entrevista, raya, y así para no confundirnos. Bueno, a la hora nosotros de armar la nota, vamos a tomar la cosa más importante para el párrafo de apertura, el encabezado, que obviamente va a ser el asunto de la camiseta. O sea, entonces vamos a decir, nuestra institución estrena nueva camiseta en el próximo juego de la temporada
Y este será en nuestro gimnasio, en nuestra plaza de fútbol, según nos comentó el entrenador. Entonces, como segunda idea, ponemos lo más interesante de todo. Lo más interesante de todo para algunos podría ser que incorporaron un tigre en la camiseta. Otros podrían pensar que lo más interesante es que fue diseñada por un niño de 9 años. Entonces, en ese segundo párrafo ponen las cosas más interesantes. Podrían poner entonces, fue diseñada por un niño de 9 años de nivel tal, cuyo nombre es fulano de tal, que lo hizo en la clase de arte. Y luego, ya que vamos en el tercer párrafo, algunos otros datos de interés. A mí me gusta, esta es una muestra, como le digo, quizás un poquito grande, de una noticia de apertura para un boletín informativo, o para un periódico, o para un informe en página web. Entonces, nosotros voy a borrar esto un poquitico. Mejor no borro los dibujitos que me quedaron muy lindos. Bueno. Nosotros entonces vamos a numerar los datos de importancia. Entonces tenemos aquí los primeros datos básicos de la noticia, que es básicamente lo que dijo el entrenador. En el segundo párrafo nos parece interesante hablar del estudiante, entonces dedicamos el segundo párrafo al estudiante y podemos poner algún otro dato de interés en el tercer párrafo. Entonces, podemos hacer subtítulos, porque esto es como la totalidad de la información, pero básica, un poco básica, ¿verdad? Entonces podemos poner subtítulos y poner un subtítulo que diga: porristas alistan nueva rutina. Bueno, no me ocupo. Entonces, esto es como un pequeño subtítulo y entonces empezamos a hablar aquí de las porristas. Que las porristas a raíz de esto están empezando una nueva rutina. Esto es un pequeño subtitulito que va en la información muy chiquitico, no es un título grande, ¿verdad? Y luego, para meter la opinión de las diferentes personas, ponemos un titulito: estudiantes opinan. Y entonces ponemos la foto de cada estudiante y el pequeño parrafito. Entonces va a quedar una noticia muy completa, aunque es chiquitica, es muy completa, porque tiene su párrafo de introducción con las preguntas básicas y la cosa interesante, el aspecto interesante. Luego un segmentito de las porristas y un segmentito de los estudiantes. Bueno, se me había olvidado que también deberíamos hacer un segmentito del estudiante, porque aquí nada más le estamos dedicando esta parte. Entonces, no me cabe en el diseño, pero entonces vamos a hacer, tal vez antes de los porristas, datos del estudiante, y vamos a dar unos datos de que este muchacho, lo que habíamos dicho, que era muy bien dotado en la clase de arte, que hizo los trabajos muy bien, que hizo un mural en la cafetería, en fin. Entonces hacemos como unos mini noticias dentro de la noticia principal. Entonces sería apertura del párrafo con una cosa bien interesante para darle impacto, porque si la gente lee eso y ya no le interesa, ya no va a leer nada más. Entonces, noticia interesante,
noticia con aspecto interesante y luego los segmentos. De esa forma, si una persona está muy interesada en porrismo, lee la noticia y se va a porrismo. Si está interesado en arte, lee la noticia y se va a lo del estudiante. O simplemente brinca a las opiniones de la gente. Así que esto es muy, en una forma resumida, bastante sencillo, pero esta noticia queda bastante completa. Por supuesto que hay variantes. Por ejemplo, si usted está haciendo un periódico o una publicación online semanal y falta un mes para que se inaugure el juego, usted podría hacer 4 noticias aquí. Pero va a depender de usted, va a depender de su público y sus posibilidades y su tiempo, por supuesto. Porque si falta un mes para que se inaugure el partido inicial, podría usted hacer una noticia la primera semana solo del entrenador, nada más. La segunda semana hace otra noticia solo del estudiante que hizo la camiseta. A la tercera semana, solo de las porristas. Y a la cuarta semana, entrevista a los muchachos y las hace un poquito más grandes. Entonces, va a depender de su público, va a depender de su tiempo, va a depender de sus posibilidades y de esa forma usted va a lograr su meta de comunicarse en periodismo en línea en una forma adecuada. Muy bien. Y ahora, efectivamente, viene la tarea. Muy simple. Tomen un periódico, ojalá escrito, porque esto facilita un poco el trabajo, y con un marcador van a circular, a anotar dónde está el párrafo principal de la información, dónde está lo más importante. Háganle bastantes ruedas y de diferentes colores si pueden, para visualizar cómo organizaron en este caso y comparar con lo que ustedes hubieran hecho. Aprendan en qué cosas están de acuerdo, en qué cosas tal vez no están de acuerdo y comparando este estilo de buen periodismo con el de ustedes. De esta forma van a interiorizar el conocimiento y así vamos a ir aprendiendo más durante esta semana. Así que muchas gracias y nos vemos.